distinguidos alumnos, en primer término saludarlos a todos ustedes cordialmente y agradecerles sobre todo el apoyo que representa esta masiva inscripción. Quiero hoy día dirigir esta conferencia, hacerlo de una manera puntual y breve. Perdón, creo que está muy alto mi monitor. ¿Me ven mejor? Sí, doctor. Creo que sí. Sí, Sí, perfecto. doctor, Muy bien. Muy bien. Bueno, quiero dirigir esta conferencia saltando un poco lo que normalmente se hace en una conferencia introductoria a lo que son los derechos humanos, porque normalmente se dedica mucho tiempo a lo que va a ser su historia, su evolución, los documentos en los cuales se han ido plasmando, etcétera. Y quisiera concentrarme sobre todo en lo que vamos a encontrar como problemas vinculados a ellos, su proyección al ordenamiento jurídico boliviano y sobre todo características, generaciones, fundamentación, concepto, etc. En ese marco, lo primero que voy a hacer, les quiero compartir un pequeño video que es muy corto, pero que es muy interesante, que va a salvar todo ese aspecto vinculado a lo que sería la historia de los derechos humanos. Entonces, les ruego por favor, Daisy, usted creo que me está apoyando, si podría colaborarme para esto. Lo tengo ya listo el video. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Por favor, me dicen si se escucha el audio ahora. Hizo algo completamente revolucionario. Sí, doctor, se escucha. Anunció que todos los esclavos eran libres. Sí, doctor, se escucha. Perfecto, entonces voy a compartir este video para que veamos esta parte que va a suplir un poco los antecedentes históricos y que es un video bastante corto pero ilustrativo. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis.
En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Muy bien. Muy bien. Muy buenas noches. Este video nos sensibiliza sobre la trascendencia, la importancia y sobre todo la data que tiene la lucha por los derechos humanos. En la conferencia de hoy día vamos a abordar aspectos ya no vinculados a lo que va a ser la historia, sino fundamentalmente un enfoque ya más práctico, abocado a que podamos entender cómo los derechos humanos se van a plasmar en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo también cómo se van a relacionar con lo que va a ser los derechos fundamentales. Por favor, no puedo compartir pantalla. Buenas noches, Daisy. doctor. Doctor, se encuentra habilitado la opción para compartirlo. Inténtelo Ya, ahora nuevamente, sí. por favor. Perfecto, sí. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, la conferencia de hoy día se denomina Introducción a la Teoría de los Derechos Humanos y o Fundamentales en el marco del ordenamiento jurídico boliviano. Esa idea de poner en este título las conjunciones y o de manera conjunta, valga la redundancia, está dada porque básicamente un aspecto fundamental de esta conferencia está orientado a analizar si realmente en la proyección de los derechos humanos al ordenamiento jurídico boliviano tiene sentido todavía hacer la diferenciación clásica entre derechos humanos y derechos fundamentales. Para ello, vamos a empezar por hablar de lo que es el dualismo, derechos humanos y derechos fundamentales. Ese dualismo se va a plasmar en tres problemas muy importantes. Primero, la denominación o nombre, ¿sí? ¿Por qué se llaman derechos humanos? ¿Por qué se llaman derechos fundamentales? En segundo lugar, la fundamentación se puede dar para que tengan esa denominación y finalmente el concepto. Esos tres aspectos están interrelacionados porque dependiendo del nombre se puede escoger una determinada fundamentación y se va a llegar a un concepto, ¿sí? O dependiendo, no es cierto, de optar por otra denominación, vamos a tener otra fundamentación y podemos llegar a otro concepto. Son muy frecuentes las denominaciones para aludir a este tipo de derechos como derechos humanos, derechos del hombre, derechos fundamentales, derechos naturales o derechos morales. Derechos humanos y derechos del hombre ha sido una denominación con la que se ha pretendido resaltar su carácter universal, es decir, tratar de hacer énfasis en que son inherentes a todo ser humano por el solo hecho de ser tal.
¿sí? Sin ningún tipo de diferenciación o distinción derivada de su situación social, económica, racial, orientación política, sexual, etc. Otra denominación frecuente ha sido la que vemos en pantalla y que nos señala que deberíamos hablar de ellos como derechos fundamentales. Con esta denominación se ha pretendido siempre resaltar dos aspectos: su carácter perentorio, inviolable e irrenunciable. Es decir, estos están establecidos como aspectos básicos, mínimos, esenciales, de ahí su denominación, fundamentales, que no pueden ser desconocidos, que no pueden ser vulnerados y por lo tanto son inherentes al ser humano y no podrían ser dispuestos ni siquiera a título de renuncia. También se quiere resaltar la idea de su exclusividad, de que este tipo de derechos no es el conjunto de los que podemos poseer, sino aquellos que van a tener una categoría superior, que van a estar en una grada superior y por lo tanto una idea nos transmite la idea de que debemos entender que los derechos fundamentales están restringidos en cuanto, ¿no es cierto?, no son todos los derechos, sino son algunos de ellos los más importantes, aquellos que son esenciales para nuestra vida en sociedad. También se ha hablado de ellos como derechos naturales o morales. Estas son denominaciones menos frecuentes y diferentes, ¿sí? Con ellas se acentúa su fundamentación desde las perspectivas justnaturalista o moral o ética, respectivamente, como vamos a ver más adelante. Se trata, en este caso, de acentuar que esos derechos, al ser naturales, son inherentes al ser humano y por lo tanto van a ser preexistentes inclusive al Estado, ¿no? El Estado, en este caso, cuando se habla de ellos como derechos naturales o morales, no hace más que reconocerlos. El poder, en realidad, los reconoce. Lo que sucedería es que bajo esta denominación lo que se pretende acentuar es el carácter de que estos derechos han sido preexistentes al Estado, preexistentes al poder, y que la estructura social basada en el derecho de la fuerza, precisamente lo que ha hecho es soslayarlos, desconocerlos, y a través de las luchas sociales lo que se ha vuelto a hacer es que vayan reconociendo nuevamente, pero ellos siempre han existido, este grupo de derechos, y no es el Estado el que los crea, no es la sociedad la que los crea, sino simplemente los reconoce. A modo de reflexión, Agustín Esquela nos señala lo siguiente. Entre las reflexiones más frecuentes citadas, dice, destacan dos por ser las más utilizadas y difundidas: derechos humanos y derechos fundamentales. Muchos sectores de la doctrina observan que se utilizan como sinónimos, pues afirman que tienen alcances y características diferentes. Y tradicionalmente se distingue entre derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Por qué hablamos de esta temática? Porque en función de que mantengamos o no, nos atribamos o no a esta distinción, vamos a poder empezar a construir un concepto que va a ir en un sentido o en otro. ¿Les explico? Si nos mantenemos en la doctrina clásica que establece que hay un dualismo, una distinción, por un lado están derechos fundamentales, por otro tenemos a los derechos humanos y que no son para nada similares, que no son sinónimos, ¿sí?, que tienen alcances y características diferentes, vamos a tener un concepto de derechos humanos y uno diferente de lo que van a ser derechos fundamentales. Pero si abdicamos, si obviamos esta distinción por las razones que hoy la doctrina expone, ¿sí?, y sobre todo por las proyecciones que esto puede tener en el marco específico de nuestro ordenamiento jurídico, vamos a tener una construcción de otro concepto totalmente, sustancialmente diferente. Los criterios clásicos de diferenciación nos señalan que se debe distinguir a los derechos fundamentales y a los derechos humanos en función de los instrumentos de positivación o reconocimiento. Por favor, les voy a rogar a la persona que está rayando la pantalla, y no sé si la administradora podría colaborarme para que podamos evitar este tipo de situaciones. ¿No? Es bastante molesto que estemos en un curso de estas características y estemos con este tipo de bromas, por favor. Por favor, a la persona que está haciendo eso le voy a rogar que se abstenga, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de instrumento de positivación o de reconocimiento, tenemos nosotros que entender de que la existencia de un derecho, la existencia de una facultad, de una libertad,
normalmente ha sido asociada para ser judicial, jurídicamente exigible, a que debe ser, ¿no es cierto?, consignada, reconocida en el ordenamiento jurídico. Es decir, debe pasar al derecho positivo, debe positivarse, ¿sí? Debe ser contemplada en algún tipo de instrumento. Por lo tanto, partiendo de ese criterio, se dice que se debe diferenciar entre derechos humanos y derechos fundamentales a partir de que los derechos humanos van a estar positivados en instrumentos internacionales, es decir, en pactos, tratados, convenios, convenciones, etc. En cambio, los derechos fundamentales van a estar positivados, reconocidos, plasmados, contemplados en la Constitución Política del Estado como norma suprema del ordenamiento jurídico interno y por lo tanto solamente van a ingresar a ella aquellos que sean derechos considerados fundamentales en el marco de lo señalado previamente. Derivado de esto, un segundo criterio que siempre es empleado para tratar de diferenciar a los derechos fundamentales y derechos humanos ha sido el ámbito espacial o territorial de aplicación, es decir, el ámbito geográfico en el cual serían jurídicamente exigibles. ¿Sí? Se dice que los derechos humanos tendrían un ámbito internacional, es decir, se aplicarían en el territorio de 2 o más estados y por lo tanto estarían vinculados a ser reconocidos en ese ámbito a través de instancias internacionales y eventualmente no podría, en principio se sostenía que no podrían judicializarse en el ordenamiento jurídico a través de las estructuras jurisdiccionales internas de un Estado. En cambio, los derechos fundamentales tenían una aplicación nacional, es decir, en el territorio de un solo Estado, porque al estar contemplados en la Constitución, necesariamente tenemos la correlación, una Constitución, un Estado, y por lo tanto se tenían que aplicar en el territorio de ese Estado y podrían ser jurídica y jurisdiccionalmente exigibles en ese Estado. Por lo tanto, de eso deriva una idea de una operatividad mucho mayor de los fundamentales. En cambio, los humanos eran una suerte de enunciados de tipo moral, una suerte de manifestaciones de buenas intenciones que resultaban útiles para el cuestionamiento de la legitimidad del poder, pero que llegada la hora no eran operativos jurídicamente. Respecto a esta diferenciación, Agustín Esquela comentaba lo siguiente, y les leo esta parte porque realmente me parece bastante importante. Dice, la importancia de la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales puede ser apreciada si se repara en que si los primeros se confunden con los segundos, bastaría con no consagrar uno más derechos humanos en el derecho interno de un Estado para que los atropellos a tales derechos no pudieran ser considerados en ese Estado como atropellos a los derechos humanos. Por la inversa, si los derechos humanos no se confunden con los derechos fundamentales, constituirían violaciones a los primeros aquellas que se perpetraran por las autoridades de un Estado, aun en el caso que el ordenamiento jurídico interno de este no reconociera o limitara fuertemente uno más derechos humanos. Ustedes se dan cuenta, hay ya una serie de cuestionamientos a partir de la doctrina contemporánea que nos va a empezar a hablar de realmente cuál es la utilidad de cara a los seres humanos, de cara a la viabilización de sus derechos, de la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. Apuntaría la doctrina a que esta diferenciación, a que esta distinción estricta, como se manejaba en la teoría clásica, era más que nada una diferenciación instrumental, funcional al poder, que permitía discriminar, ¿no es cierto?, qué cosas se podían, o qué aspectos se podían reconocer como derechos fundamentales implicaban violación o no al ordenamiento jurídico y cuáles implicaban, ¿no es cierto?, una alteración del ordenamiento jurídico y eventualmente podían decantar en que no podía existir responsabilidad por esta situación. Desde esta perspectiva, se han desarrollado varios argumentos que cuestionan la diferenciación o el dualismo entre derechos humanos y derechos fundamentales. Básicamente, se han concretizado en 3 aspectos, que precisamente van a calar muy bien en lo que es el ordenamiento jurídico boliviano y su configuración, y van a permitirnos entender que hoy por hoy en Bolivia tal vez deberíamos ir pensando, ¿no es cierto?, en que básicamente vamos a nosotros tener que entender que esa diferenciación no tiene mucho sentido en la proyección, es decir, en cómo los derechos humanos se proyectan al interior de nuestro ordenamiento jurídico y no a la inversa, más o menos siguiendo lo que acabo de leer de Agustín Esquela Narduy. En ese marco, los 3
criterios o argumentos que cuestionan la diferenciación se concentran primero en la proyección de los derechos humanos a los ordenamientos jurídicos nacionales respecto a el ámbito espacial o territorial de aplicación y finalmente, sobre todo, en la identidad del bien jurídico tutelado o protegido. La proyección de los derechos humanos a los ordenamientos jurídicos nacionales genera que necesariamente tengamos que empezar a referirnos al bloque de constitucionalidad y al proceso de internacionalización de los derechos humanos. El bloque de constitucionalidad ha sido un desarrollo jurisprudencial deriva desde las épocas de la Corte Constitucional Alemana, ¿no es cierto? Y pasa en Latinoamérica por un desarrollo muy amplio y muy extenso que fue a partir de los criterios emitidos por la Corte Constitucional Colombiana, sobre todo. En Bolivia, con la entrada en vigencia del Tribunal Constitucional, perdón, se me ha secado la garganta. Con la entrada en vigencia, con la creación del Tribunal Constitucional en las reformas de los años 90, ¿sí?, a la Constitución anterior, se adoptó el bloque de constitucionalidad con la idea de, primero, dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que había suscrito Bolivia y que prácticamente no eran operativos en el nivel interno. ¿Sí? Y sobre todo para ampliar un catálogo de derechos que teníamos bastante restringido. Hoy tenemos más de 100 artículos dedicados a una carta de derechos en la parte dogmática de la Constitución. Sin embargo, en la Constitución del 67, esta situación realmente era dramáticamente opuesta. ¿Por qué? Porque teníamos un solo artículo con incisos del inciso A al inciso K que desarrollaba toda la carta de derechos que teníamos los bolivianos y además con una generalidad absoluta en contrasentido a la corriente contemporánea del derecho constitucional, del derecho de los derechos humanos, que hablaba de procesos de especificación, etcétera, ¿no? Entonces, el bloque de constitucionalidad, ¿qué supuso? Entender que en la Constitución, que como parte de la Constitución, estaban los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso realmente en su momento marcó un hito. ¿Por qué? Porque en una cultura legocentrista en donde la ley era lo máximo y nuestra Constitución, elaborada por los bolivianos, para los bolivianos, era la norma suprema, era difícil para la cultura jurídica imperante admitir que podíamos tomar normas internacionales, tratados internacionales, para aplicarlos con preferencia a nuestras propias leyes. ¿Sí? Sin embargo, eso caló y eventualmente se hizo a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en principio. Esto vino en paralelo con un proceso de internacionalización de los derechos humanos, que supuso que los derechos humanos empezaron a tener un boom, empezaron a tener una corrida para su aplicación en diferentes estados. Voy a detallar este proceso casi al finalizar la conferencia. ¿Qué pasó entonces? Esto generó un cuestionamiento, porque los derechos humanos, si bien estaban positivados en instrumentos internacionales, se estaban proyectando, ¿sí? Se estaban proyectando básicamente ¿hacia dónde? Se estaban proyectando, ¿sí?, hacia lo que iba a ser instrumentos de positivación propios, de acuerdo a la doctrina clásica, de derechos fundamentales. Es decir, se hacían parte de la constitución política del Estado, al fundirse ese bloque de constitucionalidad compuesto por una serie de tratados con nuestra propia constitución, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, teníamos que este primer aspecto empezaba a cuestionar. Sí, ahora los tratados que contemplaban derechos humanos eran parte de la Constitución, ¿cuál era la diferencia en cuanto al instrumento de positivación? Bien, se originaban en el tratado y el tratado ya era parte de la Constitución, entonces el instrumento de positivación era básicamente el mismo. ¿Sí? Muy bien. Respecto al ámbito territorial o espacial de aplicación, también surgió un cuestionamiento. Porque eventualmente, si los derechos humanos se aplicaban en dos o más estados, al ser positivados en la Constitución, al ser parte de la Constitución, eso hacía que también sean exigibles al mismo nivel y se apliquen de manera plena, se puedan exigir, sean justiciables en el territorio de un estado que era parte de ese tratado. Por lo tanto, esa idea de que humanos se aplicaban en dos o más estados y tenían una suerte de jurisdicción internacional, y los fundamentales se aplicaban en un solo estado y estaban arraigados a la jurisdicción nacional, empieza a desmoronarse, porque si eran parte de la Constitución, al igual que los derechos fundamentales, tenían que ser justiciables, exigibles, operativos en el plano nacional
a través de las instancias también nacionales. Finalmente, el último aspecto que empezó a cuestionar esto fue la identidad del bien jurídico tutelado protegido. ¿Por qué? Porque el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos se van a desarrollar en función de lo que es el mínimo común moral, sea en planos más amplios, nacionales o internacionales, ¿sí? Quizás esa es la única diferencia. Pero al fin se van a concretizar en lo que Adela Cortina denomina la ética de mínimos. Es decir, esos estándares morales, ¿sí?, que requerimos los seres humanos mínimamente para poder vivir en sociedad. Que nos van a decir que no hay que matar al prójimo, que nos van a decir que hay que respetar la propiedad privada, etc. ¿Sí? Sin los cuales nosotros no podemos vivir en sociedad. Y por lo tanto los volvemos jurídicamente obligatorios, coercibles, ¿sí?, para que no sean de cumplimiento optativo, voluntario, sino de cumplimiento, ¿no es cierto?, obligatorio. Y por lo tanto se plasman, ¿no es cierto?, a nivel nacional en valores supremos, principios fundamentales, derechos, en valores, principios y derechos humanos y derechos fundamentales, y a nivel internacional en valores, principios propios del derecho internacional de los derechos humanos y en los catálogos de derechos humanos. Pero si ustedes se fijan, en ambos casos van a confluir a través de ese mínimo moral en bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, el artículo 15, hemos hablado en muchos de los cursos, seguramente hay integrantes aquí, el artículo 15, parágrafo 1 de la Constitución, protege el derecho a la vida. ¿Será muy diferente ese derecho a la vida protegido por el artículo 4 de la Convención Americana? Es decir, el bien jurídico tutelado, vida, ¿es diferente en uno y en otro? Quizás podemos debatir en cuanto al alcance, en cuanto a, qué sé yo, lo que se puede señalar respecto, ¿no es cierto?, al inicio de la protección, qué sé yo. Pero vamos a tener que básicamente en ambos casos estamos hablando de un mismo bien jurídico tutelado que se estructura a partir de ese mínimo común moral, de esa ética de mí. Por lo tanto, sí, no hay criterio que valga para diferenciar a los derechos humanos y fundamentales desde la perspectiva del instrumento de positivación por la proyección al ordenamiento jurídico nacional vía bloque de constitucionalidad, si no hay criterio que permita diferenciar a derechos humanos y fundamentales por el ámbito espacial o territorial de aplicación, y además hay una identidad entre los bienes jurídicos tutelados, se desmorona la idea de la dualidad del derecho, la dualidad de derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Qué sucede actualmente con el bloque de constitucionalidad, que es el puntal para esta idea? El artículo 410, parágrafo 2 de la Constitución, ha constitucionalizado el bloque de constitucionalidad, señalando que es integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos. ¿Sí? El 256, el artículo 256 de la Constitución, adicionalmente preveyendo de que estos instrumentos están al mismo rango de la Constitución, ¿sí?, y que puede haber en algún momento colisiones entre un derecho reconocido en un tratado, en un convenio internacional en materia de derechos humanos, un derecho reconocido en nuestra Constitución, ha optado por incorporar el principio pro homine, es decir, el principio pro ser humano, que tiene dos derivaciones: la favorabilidad normativa, norma más favorable, y la favorabilidad interpretativa, interpretación más favorable. ¿Qué implica eso? Eso implica que en caso de derechos humanos, cuando hay una norma, ¿sí?, ya sea de un tratado, de la Constitución, que sea más favorable para el ser humano, se debe optar por ella, independientemente de que sea la Constitución o el tratado. ¿Eso qué nos permite entender? Que los tratados en determinadas circunstancias podrían aplicarse por encima de la Constitución, ¿sí? Lo que destruye ese criterio, ¿no es cierto?, ese chauvinismo nacionalista que teníamos desde la perspectiva normativa de que la Constitución era la cima de todo y que eventualmente sobre ella no podía haber nada, ¿sí? Y eso también se plasma en la idea de la favorabilidad interpretativa. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, se empieza a entender que el bloque de constitucionalidad incorpora a la Constitución los tratados al mismo nivel. Y eso no lo digo yo, eso está plasmado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una sentencia que realmente es histórica y es muy importante. La sentencia es la 110-2010-R.
En esta sentencia, en las partes salientes, se señala lo siguiente. Dice, la doctrina del bloque de constitucionalidad, conformado como unidad sistémica por tres compartimentos conexos entre sí, la constitución política del Estado vigente, los tratados internacionales referentes a derechos humanos y finalmente principios y valores de rango constitucional. Dice, al respecto, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado determina los alcances del bloque de constitucionalidad, incorporando al rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por Bolivia que versen sobre derechos humanos. Finalmente, ¿qué dice? La doctrina del bloque de constitucionalidad, reconocida por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, contempla como parte del mismo a los tratados referentes a derechos humanos. Es decir, esa idea de que los tratados sean incorporados, son parte de la Constitución, no es simplemente ya un criterio doctrinal, no es simplemente ya un argumento para debate, sino es una realidad jurídica. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos que el artículo 203 de la Constitución establece que este tipo de sentencias, que los fundamentos jurídicos de los fallos del tribunal, que son parte de esas sentencias, son vinculantes. Es decir, van a generar un efecto, ¿no es cierto?, de cumplimiento obligatorio. Va a tener que ser observado por nuestras autoridades. Eventualmente, ¿no es cierto?, va a generar que eso ya es una realidad jurídica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que las ideas de Felipe Tredinic, su famoso reloj de arena, se han plasmado y ahora el ordenamiento jurídico boliviano ya no se estructura simplemente de manera piramidal, sino que tenemos que entender de que el ordenamiento jurídico hoy se estructura bajo las ideas de Felipe Tredinic, que esbozó lo que era el reloj de arena. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que el ordenamiento jurídico nacional, en el marco de los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional propios de la pirámide kelseniana, eventualmente va a tener un techo, ¿sí? Un vértice superior que va a ser la Constitución, pero que por encima de ella se puede abrir bajo ciertas circunstancias una pirámide invertida que va a dar forma a ese reloj de arena, que va a estar integrada por tratados internacionales en materia de derechos humanos que puedan resultar más favorables en qué, en cuanto a los derechos que contemplan o en cuanto a la interpretación derivada de esos derechos a través de los órganos que contemplan, ¿no es cierto? ¿Para quién? Para el ser humano. Y eso responde a una tendencia ya universal, a la rehumanización, ¿sí? Al proceso de humanización nuevamente del derecho en general. Porque durante mucho tiempo, al influjo del egocentrismo, en el centro del fenómeno jurídico estuvo la ley y no los seres humanos. Actualmente hemos vuelto esa idea y por lo tanto aquello que sea más útil para nosotros, para quienes somos el centro del fenómeno jurídico del derecho, es, ¿no es cierto?, aquello que nosotros tenemos, por lo que tenemos nosotros que. De este modo, a modo de una conclusión preliminar en el caso boliviano que nos va a permitir sustentar lo que vamos a hablar a continuación, tendríamos que los derechos humanos y derechos fundamentales, ojo, en la proyección de los derechos humanos en el ordenamiento boliviano, en la proyección de los derechos humanos al ordenamiento jurídico boliviano, vamos a tener que básicamente sí podemos, contrario a lo que decía la doctrina clásica, sí podemos entender que son sinónimos. Por eso el título de esta conferencia, Derechos Humanos y o Fundamentales. Yo consideraría que hoy tenemos que hablar ya no de derechos humanos y fundamentales con una conjunción disyuntiva, sino de derechos humanos o fundamentales, enfocándonos en que esto va a ser una conjunción copulativa. ¿Sí? Es decir, ya no estamos hablando más, ¿no es cierto?, de lo que va a ser de acuerdo a la doctrina clásica, dos tipos de derechos, sino en la proyección a nuestro ordenamiento jurídico. Repito, hablaríamos, ¿no es cierto?, de básicamente sinónimos. Partiendo de esto, tenemos que tratar de esbozar lo que sería un concepto del derecho. Pero un concepto de los derechos fundamentales plantea una serie de dificultades. ¿Por qué? Porque no se ha podido llegar a un concepto unitario derivado de dos aspectos fundamentales. ¿Sí? En principio, la fundamentación, es decir, ¿qué argumentos sustentan los derechos humanos? Se habla por lo menos de 4 argumentos: una fundamentación justnaturalista, una fundamentación historicista, una ética y una racional. ¿Sí? En función de cuál de ellas tomemos, vamos a tener, se puede construir un concepto diferente. Pero adicionalmente a esto se complica el problema porque actualmente los derechos humanos han tenido un proceso de expansión y de especialización, ¿sí?, que se ha plasmado, por ejemplo, en las generaciones de derecho.
Cuando Karel Balzac propuso en el 79 la idea de la clasificación, la más difundida, no la única, de la clasificación de los derechos en 3 generaciones, ¿no es cierto? Eventualmente no se había pensado todavía en que ya iba a surgir una cuarta y que eventualmente hoy estamos hablando incluso de una quinta. Porque los derechos se han ido expandiendo, se han hecho más numerosos y eventualmente dentro de eso se han ido especificando, ¿sí? De un derecho a la libertad general ha surgido, por ejemplo, ¿no es cierto?, diferentes derechos específicos en cuanto a la libertad personal, de expresión, de culto, qué sé yo, ¿sí? De asociación, etc. Por lo tanto, esto dificulta lo que va a ser, ¿no es cierto?, la construcción de un concepto de derecho. Sánchez al respecto dice que la noción de derechos humanos se utiliza con una excesiva frecuencia y en los más variados contextos, lo que perjudica obtener o tener precisión y claridad conceptual, es decir, saber concretamente a qué nos estamos refiriendo. Por su parte, Francisco Laporta dice, cuanto más se multiplique la nómina de derechos humanos, menos fuerza van a tener como exigencias. Y cuanto más fuerza o moral jurídica se les imponga, ¿sí?, más limitada ha de ser la lista de derechos que justifican. ¿Qué quiere decir? Básicamente, mientras más derechos existan, más débil es la posibilidad de que estos se cumplan. Mientras menos derechos, es más fuerte el fundamento y mayor la posibilidad de que estos se cumplan. Y esto guarda relación con la concepción contemporánea. Muchas veces se señala que eventualmente estos derechos son gratuitos, inalienables. Obviamente, en cierto sentido. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la salvaguarda de un derecho a la propiedad privada, eventualmente cuando es transgredida a través de un ilícito penal, qué sé yo, un robo, etcétera, va a tener que estar vinculada, primero, a la intervención de una fuerza policial, ¿sí? Luego, a la intervención de un fiscal, finalmente, a la intervención de un juez, etcétera, ¿sí? ¿Qué sucede? La concretización de este derecho, eventualmente, en la forma podría entenderse que es gratuito, pero los derechos en realidad tienen costos, ¿sí? Porque ese policía, ese fiscal, ese juez, eventualmente van a desarrollar un trabajo, pero no lo van a hacer ad honorem. Eso se tiene que retribuir, se va a remunerar ese trabajo y ese costo tiene que salir de alguna fuente, ¿sí? Solamente pensando en eso ya nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, de que la excesiva ampliación de los catálogos de derechos no solo perjudica a la construcción de su concepto, sino que también genera que muchos de ellos, al fin de cuentas, estén reconocidos, existan formalmente, pero que nunca tengan una aplicación material. Prieto Sánchez, para construir el concepto de derecho, dice, si bien no hay una posibilidad de construir un concepto unitario, sí, aceptado por la mayoría, se debe partir, dice, de 2 aspectos que van a estar en la base de un intento, o por lo menos de una propuesta de construcción de un concepto de este tipo. Dice él que se debe considerar que hay un núcleo de certeza y hay una zona de incertidumbre. ¿A qué se refiere? Dice, el núcleo de certeza nos da la pauta de que todos los derechos humanos son la expresión normativa de valores de dignidad, libertad e igualdad. O sea, van a ser el vehículo empleado en los últimos siglos para conducir determinadas aspiraciones humanas importantes. ¿Sí? Es decir, ese mínimo común moral, esa ética de mínimos que se plasma a través de ellos y se va a enfocar normativamente. Por lo tanto, dice, cumplen una función legitimadora del poder, pues constituyen en reglas para medir el grado de justificación y aceptabilidad de las distintas formas de organización política. Es un aspecto realmente trascendental, porque muchos de los cuestionamientos a regímenes que ahora se tilda de autoritarios, totalitarios, que son dictaduras, etcétera, está vinculada precisamente a este aspecto, a la idea, ¿no es cierto?, de que el respeto de los derechos humanos o fundamentales va a generar legitimidad en los gobernantes y en la forma de gobierno. Su vulneración sistemática deslegitima y hace, ¿no es cierto?, que esto genere el cuestionamiento sobre si realmente es o no un gobierno democrático o es básicamente un gobierno autoritario dictatorial. La zona de incertidumbre, dice por su parte, va a estar dada por las diferentes fundamentaciones que le pueden dar diferente sentido a los derechos y además que les pueden otorgar diferentes alcances. Y a lo que se suma lo que ya se ha señalado respecto al proceso de especificación. No obstante, a partir del núcleo de certeza se desarrolla un concepto
que quizás no es el más completo, porque es muy general, pero que sí nos da una noción de lo que realmente, ¿no es cierto?, son esos derechos. Se dice, son el conjunto de derechos subjetivos, debería completarse, y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, igualdad y libertad, que se entienden como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. ¿Sí? Abona entonces este concepto, si bien a la generalidad, sobre todo a la orientación instrumental que tienen para la realización de esa ética de mínimos y que se plasme en la interacción entre los seres humanos. Partiendo de eso, hay diferentes fundamentaciones que se han ido estructurando para justificar los derechos humanos. En la doctrina clásica se consideraba que esas fundamentaciones deberían básicamente conducirnos a diferentes escuelas, a diferentes ideas. Hoy por hoy se entiende que esas fundamentaciones no son opuestas, no son antagónicas, no son excluyentes, sino más bien que se puede entender de que esas fundamentaciones son del todo complementarias, dentro de la idea de la multidimensionalidad que tienen los derechos humanos. Tenemos entonces una fundamentación justnaturalista, una fundamentación ética, una fundamentación historicista y una fundamentación racional. Desde la perspectiva justnaturalista, los derechos humanos se dice que son derechos naturales, es decir, básicamente son prerrogativas inherentes al ser humano que tienen una existencia independiente de la que se le pudieran conferir o no los diferentes ordenamientos jurídicos positivos dotados de realidad histórica. En consecuencia, esta fundamentación básicamente abona de que existe un cierto sentido, ¿no es cierto?, de razón, un cierto sentido de justicia implícito en la naturaleza, que va a dotar a los seres pensantes, a los seres humanos, básicamente, ¿no es cierto?, de ciertas prerrogativas inherentes a la salvaguarda de los elementos mínimos para una vida digna, para una vida libre, ¿sí? Y que, por lo tanto, estos preexisten a cualquier agrupación creada por el ser humano, a cualquier sociedad jurídica, políticamente organizada e incluso a cualquier sociedad organizada en función del derecho de la fuerza. Por lo tanto, lo único que se hace, como les decía al inicio de la conferencia, lo único que hace cualquier estructura de poder básicamente es avasallarlos o reconocerlos, ¿sí? Porque ellos, las estructuras de poder, ¿sí?, ya sea el Estado, ya sea el jefe de la tribu, cualquiera, no es que otorga derechos, no es que los crea, sino simplemente los reconoce porque vienen inherentes al ser humano. El ser humano es anterior a estas conformaciones y por lo tanto estos derechos que le pertenecen son también anteriores. La segunda fundamentación es la denominada ética. Esta fundamentación dice que los derechos humanos son derechos morales, es decir, son expresiones de ciertas exigencias morales básicas comunes a toda la humanidad. Esta fundamentación eventualmente nos habla de que habría una suerte de comunidad, ese mínimo común moral, esa ética de mínimos, que estaría en el sustrato de todas las sociedades respecto a la cual construiríamos estos derechos porque coincidiríamos en esos mínimos, ¿sí? Estándares más altos pueden existir, estándares más bajos no serían tolerables para una vida en sociedad. Ciertamente, esta fundamentación es una de las que más se ha utilizado, porque la construcción de los derechos humanos y del derecho en general tiene pues siempre una base axiológica, ¿no? Sin embargo, esta es una fundamentación que ha generado un álgido debate actualmente. ¿Por qué? Porque a título de la universalidad de los derechos humanos, en muchos casos se ha planteado que estos han sido instrumentos de una suerte de colonialismo jurídico, ¿sí? Porque se ha empezado a desconocer la construcción axiológica propia de diferentes comunidades, de diferentes colectividades, de diferentes conglomerados humanos que pueden tener, ¿no es cierto?, diferentes perspectivas y por lo tanto diferentes valores. ¿Qué es lo que se quiere decir con este cuestionamiento? Que los estándares axiológicos que genera un pueblo no necesariamente pueden servir o ser la base para juzgar y analizar, ¿no es cierto?, a otro. Es decir, yo creo que esto es bueno o esto es malo y eventualmente si tú crees o piensas de otra manera, ¿no es cierto?, estás equivocado, ¿sí? Eso ha generado también que el fenómeno o la idea de la universalidad de los derechos humanos en ciertos momentos se vea cuestionado. Y es un tema de debate todavía abierto, muy candente, ¿no? Pero se ha empezado a salvar y a trabajar en una idea
que quizás podamos compartir esto más adelante en el curso, respecto a lo que se denomina los valores culturales, ¿sí? No puede haber valores universales, ¿sí? Porque si yo pretendo que lo que yo creo que es bueno, que es malo, tú también lo tengas que creer, aunque tengas una cultura diferente, básicamente estamos buscando, ¿no es cierto?, una subalternización. Estamos desconociendo la interculturalidad y estamos volviendo a las épocas de un relacionamiento cultural en planos, en marcos de hegemonías, ¿sí? Una cultura hegemonizante y una cultura hegemonizada, superior e inferior, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se podría salvar esto? Para entender de que estas exigencias, estos derechos, eventualmente tienen que tener algún asidero axiológico en los diferentes pueblos donde se pretende que se apliquen, lo que se ha empezado a estructurar es la idea de equivalentes culturales. ¿Sí? Construcciones culturales que pueden asimilarse, que son similares, pero que tienen diferentes perspectivas o diferentes enfoques, pero que permiten salvar esta idea. No entender a los derechos humanos como un paradigma de hegemonía cultural y axiológica, pero al mismo tiempo evitar, ¿no es cierto?, que a título de particularidades culturales podamos llegar, ¿no es cierto?, a situaciones en las cuales es evidente la transgresión a ciertos estándares mínimos que ya no son solamente exigibles desde un punto de vista axiológico, sino desde un punto de vista incluso natural, fisiológico, biológico. ¿Sí? Hablo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que a título de, qué sé yo, a título de desarrollo cultural propio, ¿será que puede decirse de que es colonialismo cultural el decir que a ciertos pueblos del África se les señale que la mutilación, por ejemplo, de ciertas partes de los órganos femeninos en las mujeres sea válido, sea realmente algo adecuado? ¿Se podrá admitir? ¿Cuál sería el límite, no? Realmente para este aspecto. Tenemos la fundamentación racional. De acuerdo a esta, los derechos humanos son pragmáticos. Es decir, son derechos que poseería cualquier ser dotado de competencia comunicativa. ¿Para qué? Para garantizar su efectiva participación en aquellos discursos prácticos que conduzcan a decisiones que puedan afectarles. ¿Sí? En otras palabras, si tú eres un ser inteligente, corresponde que se te reconozca una serie de prerrogativas, ¿sí?, para que puedas eventualmente intervenir en cualquier tipo de actos, en cualquier tipo de hechos, en cualquier tipo de decisiones, ¿sí?, comunicando tu criterio, siempre y cuando estos se puedan afectar como sujeto. Actualmente se entiende que estas cuatro fundamentaciones ya no están dispersas, ya no tienen que ser, ¿no es cierto?, entendidas como antagónicas o excluyentes, sino más bien como complementarias. Obviamente, con la salvedad y el interesante debate que se está dando alrededor de lo que es la fundamentación. Tenemos ahora que referirnos al desarrollo histórico de los derechos humanos. Prefiero yo referirme no tanto a lo que va a ser el desarrollo histórico a través de las diferentes etapas, los instrumentos, porque eso podemos revisarlo, sino quisiera referirme al desarrollo histórico a través de los diferentes procesos que se han ido dando alrededor de lo que son los derechos humanos. Tenemos entonces el primero, el proceso de positivación; el segundo, el de generalización; el tercero, el de expansión; el cuarto, el de internacionalización; y finalmente, el de especificación. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Veamos. Perdón, un minutito, por favor. Ahora sí. Mil disculpas. Quería servirme agüita. Veamos. El proceso de positivación ha sido un proceso a través del cual los derechos humanos se han ido incluyendo de manera paulatina, es decir, poco a poco, ¿sí?, en el ordenamiento jurídico de los diferentes estados. Es decir, se han ido incorporando al derecho positivo, al derecho válido y vigente en un tiempo y lugar determinado de esos estados. ¿Sí? Han ido incorporando, por lo tanto, a esa coyuntura de ser derechos que son, ¿no es cierto?, obligatorios, ¿sí?, de ser derechos que vamos a poder nosotros exigir sean respetados y que eventualmente su vulneración va a generar responsabilidad. Este proceso se inició en el siglo XVII y se desarrolló con mucha fuerza en los siglos posteriores, especialmente en el siglo XX, ¿sí?, permitiendo que los derechos humanos tengan una base jurídica objetiva.
¿sí? Que les ha dado certeza, efectividad, porque son justiciables. Eventualmente su lesión ha permitido, ¿no es cierto?, generar juicios de responsabilidades, ha permitido generar institucionalidad internacional, ha permitido que empecemos a hablar de genocidio, ha permitido que empecemos a hablar de la responsabilidad de los genocidas y que surja una cultura internacional, ¿no es cierto?, que empieza a cuestionar este tipo de... Sus resultados se va a ver en la estructura de las propias constituciones, de las constituciones contemporáneas, van a contemplar una parte dogmática en la que van a contener una carta o una declaración de derechos, ¿sí? Que van a ser básicamente derechos humanos positivados. Es decir, esos derechos se van a empezar a incorporar en las constituciones. Pero como es paulatino, vamos a encontrar que en principio se van a incorporar muy pocos, los esenciales, los mínimos, porque al poder, como hemos hablado, le estorba muchas veces cualquier tipo de limitación y los derechos, al fin de cuentas, vienen a hacer eso. El segundo proceso es el proceso de generalización. Ese proceso ha permitido que los derechos humanos dejen de ser patrimonio de ciertos grupos. Fíjense lo que sucedió, por ejemplo, ¿no es cierto?, con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos hasta la lucha por los derechos civiles, que al fin de cuentas eran derechos humanos, ¿sí? Se hablaba, ¿no es cierto?, de que ya no había más esclavos, se hablaba de que todos éramos iguales, pero surgió una frase que decía iguales, pero no tan iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asociaba que ciertos grupos, los blancos en el sur de Estados Unidos, tenían pleno uso, plena facultad para ejercer sus derechos, en cambio, las personas afroamericanas no, ¿sí? Existía una discriminación que al fin de cuentas marcaba una diferenciación, ¿sí?, en sentido negativo. ¿Para qué? Para eventualmente desconocer los derechos de un grupo simplemente por cuestiones raciales, ¿sí? ¿Qué implica entonces el proceso de generalización? Implica que ese tipo de situaciones en las cuales existían, ¿no es cierto?, grupos que sí tenían derechos y grupos que quizás tenían algunos, pero no todos, ¿no es cierto? Este proceso ha permitido que los derechos humanos dejen de ser patrimonio de esos grupos de poder, de esos grupos opresores, para llegar a considerar que pertenecen a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, situación social, económica, religión, pensamiento político, etcétera, o cualquier otro tipo de variedad. El siguiente proceso es el denominado proceso de expansión. ¿Qué implica este proceso? Como su nombre nos indica, vamos a tener que el catálogo de derechos se va a ir haciendo cada vez más amplio, ¿sí? Se va a expandir, ¿sí? Ese proceso es el que ha permitido la incorporación, por ejemplo, a un catálogo original muy restringido, ¿sí?, de derechos humanos, de nuevos derechos humanos o de nuevas generaciones de derechos para que sean reconocidos y protegidos, ¿sí? Vamos a tener que la primera generación está vinculada, ¿no es cierto?, a los derechos civiles y políticos, se expanden y vamos a tener que una segunda generación va a venir y va a incorporar, por ejemplo, ¿no es cierto?, los derechos vinculados, ¿no es cierto?, lo que van a ser las libertades, qué sé yo, la tercera, los prestacionales, etc. ¿Sí? Vamos a tener que se van a ir ampliando los catálogos a través de este proceso. El tercer proceso es el de internacionalización. ¿Sí? Dice Jorge que ese proceso se ha iniciado en el siglo XX. ¿Sí? Y ese ha permitido, sobre todo, el reconocimiento y protección efectiva de los derechos humanos, ¿sí?, ya no solamente en el ámbito local, en el ámbito regional, sino que ha buscado, ¿no es cierto?, que, o ha permitido que esa protección, ese reconocimiento, se haga cada vez más amplio a través de su difusión, de su adopción, de la incorporación de diferentes países a acciones cada vez más extensas para precisamente la consagración, el respeto y la promoción de este tipo de derechos, ¿no? Este proceso ha permitido la consolidación del denominado derecho internacional de los derechos humanos, que se caracteriza ya por no solamente contemplar catálogos de derechos, sino por contemplar normas sustantivas que consagran derechos, adjetivas que establecen formas y procedimientos para hacer respetar esos hechos, pero también normas orgánicas. Y eso es sumamente importante porque es en el marco del proceso de internacionalización, vamos a ver que no solamente se va a ampliar el rango de países que aplican estos derechos, ¿sí?, sino que vamos a ver, ¿no es cierto?, que además se van a empezar a generar estructuras jurídicas que van a permitir, ¿no es cierto?, la protección supranacional de estos derechos, es decir, instancias que están por encima de los tribunales, de las
instancias nacionales de los estados, ¿sí? Y que van a estar orientadas a la protección de estos derechos. Expresiones como estas, vamos a verlas, ¿no es cierto?, en el sistema europeo de protección de derechos, vamos a verla en el sistema africano de protección de derechos humanos y más domésticamente la vamos a ver con lo que es el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que va a crear, va a generar un catálogo de derechos, va a crear procedimientos para su protección, pero sobre todo genera institucionalidad que está encargada de velar y proteger esos derechos y que hoy por hoy en Bolivia ya no es pues una cosa tan lejana, ya no es una realidad prácticamente de un universo desconocido, ¿sí? Sino que es una situación cotidiana que vemos que se menciona frecuentemente por personas que consideran que sus derechos están siendo lesionados y que los tribunales, las instancias nacionales no están reparando esa situación, no están solucionando, atendiendo esa situación. ¿Cuáles son esas instancias orgánicas que pueden plasmar, que nos permiten ver cómo se ha plasmado este proceso? Son pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos tener? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Luego de la crisis del 2019, ¿no es cierto? A instancias de Colombia se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en su rol consultivo, porque la Corte puede atender causas no contenciosas, consultas de los estados o contenciosas, procesos contra los estados, se pronuncie y señale, ¿no es cierto?, si la reelección indefinida era o no un derecho humano en el marco de la Convención. Y la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, sacó una opinión consultiva, la número 25, por la cual dijo que no podía ser entendida como un derecho humano. Este tema seguramente va a ser un tema álgido de debate en las próximas semanas o en los próximos meses en Bolivia, porque eventualmente va a haber que ver qué se hace con esto respecto, ¿no es cierto?, a la sentencia, a la 87 es la, no, es 84-2017, que es precisamente la de la reelección indefinida, ¿no es cierto? Si en el marco de la sentencia de la 110-2010, si leemos esa sentencia, vamos a ver que todo lo que dice la Corte, sus sentencias, etcétera, son parte del ordenamiento jurídico. ¿En qué va a quedar, no es cierto? Porque al fin de cuentas tendríamos la opinión consultiva y esta sentencia va a ser realmente algo que va a generar mucho debate, quizás conflictos al interior de nuestro Estado. Pero esta es una expresión concreta de lo que ha sido el proceso de internacionalización del derecho, porque al fin de cuentas esa opinión consultiva no viene de un tribunal nuestro, viene de una instancia internacional que al fin que ha sido creada por un pacto, por un convenio, por una convención en materia de derechos humanos. El proceso de especificación. De acuerdo a Peces Barba, dice, el proceso ha permitido la especificación de los destinatarios o sujetos de derechos humanos a través de la consideración de derechos atribuibles solo a grupos específicos de personas por su vulnerabilidad. El proceso de especificación ha sido, pues, el que ha permitido, ¿no es cierto?, de alguna manera, el tratar de dar, ¿no es cierto?, un reconocimiento a derechos de determinados grupos que se denominan en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Ya sea por su situación social o cultural o económica, que ha determinado, ¿no es cierto?, que estén marginados, que estén discriminados, ¿sí? Y que eventualmente, ¿no es cierto?, esto afecte el ejercicio pleno de sus derechos y sobre todo su dignidad humana, ¿sí? Entre estos podemos ver, ¿no es cierto?, dentro de este proceso de especificación, los derechos vinculados a las mujeres, los de los migrantes, los de los niños, de las personas con capacidades diferentes, de los adultos mayores, de los privados de libertad, etcétera, etcétera. Finalmente, para concluir ya la conferencia, es importante repasar cuáles son las características de los derechos humanos. La primera característica que se asocia a ellos es que son universales. Esto deriva de que quizás el primer instrumento más ampliamente reconocido, porque hay anteriores, ¿no es cierto?, se denominaba Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita, ¿no es cierto?, posterior a la a la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la ONU, que sustituyó a la denominada Liga de las Naciones, y que se suscribió ante el horror que había representado la guerra, con la intención de que eso no vuelva a suceder y que haya una suerte, ¿no es cierto?,
de acuerdo internacional que salvaguarde aspectos elementales y mínimos de cara a cualquier situación posterior. Esta característica de universalidad establece que la condición de ser humano hace a cualquier persona titular de estos derechos frente a otras personas y sobre todo ante la autoridad pública. Por lo tanto, son patrimonio de todo ser humano por el solo hecho de ser tal, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de diferenciación derivada de aspectos vinculados a la raza, a la religión, etc. Son irrenunciables. ¿Por qué? Porque van a pertenecer a todo ser humano, precisamente por el solo hecho de ser tal, y por lo tanto tienen una naturaleza óntica, ¿sí? Por lo que no va a ser posible renunciar a ellos, ni siquiera por propia voluntad, así como no es posible renunciar a ser un ser humano. Si estos derechos están vinculados a el hecho de ser un ser humano, ¿sí? Es decir, por ser un ser humano tú tienes estos derechos, tú no puedes renunciar a ser un ser humano y por lo tanto tampoco puedes renunciar a estos derechos. Son inalienables. ¿Por qué? Porque estos derechos no pueden ser objeto de comercio, no se pueden enajenar, no se pueden transferir, ¿sí? Debido a que los bienes jurídicos que protegen, los bienes jurídicos que tutelan, se adscriben a una persona natural, ¿sí? Al margen de que ella acepte, consienta o no, ¿sí? Incluso en contra de su voluntad, ¿no es cierto? Incluso en contra de lo que ella desee. Por eso se van a encontrar más allá de la esfera de manipulación o decisión de las personas, por lo que va a ser imposible disponer de ellos. Se señala también que van a ser inviolables, porque tienen una naturaleza irreductible y por ello siempre deben estar vigentes ante todo poder, grupo o individuo. ¿Sí? Por lo que existe una necesidad de protegerlos y garantizarlos en todo momento para que no sean subordinados. Quizás los derechos humanos son el elemento clave y cuestionador, a la vez que dan legitimidad al poder, cuando son vulnerados, lo deslegitiman. Por lo tanto, no es cierto, resultan muchas veces molestos para el poderoso, resultan muchas veces incómodos, porque permiten determinados aspectos que de otra manera no serían susceptibles de ser respetados, de ser vistos. Ejemplo, ¿no es cierto? Un país en donde hay, qué sé yo, un gobernante que no le gusta que la gente pueda opinar respecto a la forma en la que conduce el gobierno o actos de corrupción, etcétera, le va a resultar muy incómodo un derecho humano o fundamental vinculado a la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, es frecuente su violación. Ante esto, ¿no es cierto? Se debe generar mecanismos que salvaguarden esto y además se debe generar la política de que su limitación, ¿no es cierto?, ilegal debe estar proscrita, ¿sí? Y debe generar responsabilidades. Obviamente, se puede admitir excepcionalmente algunas limitaciones legítimas, pero que deben estar previstas, deben estar establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales, pero siempre de manera excepcional. Son imprescriptibles. ¿Qué implica esto? Que eventualmente el no ejercicio de estos derechos no va a hacer que por el transcurso del tiempo los podamos perder. Es decir, el transcurso del tiempo no hace que estos derechos se pierdan por más que no sean ejercidos. ¿Sí? Son indivisibles, porque no va a ser posible hablar de una división de derechos humanos, de una categorización jerarquizada, ¿sí? Las categorizaciones o las clases se asocian básicamente a fines pedagógicos, a fines descriptivos, pero no implican, no es cierto, una categorización jerárquica, ¿sí? Por lo tanto, todos deben ser respetados y garantizados por las autoridades y gobernantes. Son interdependientes y complementarios. Nosotros tenemos que entender que todos los derechos humanos, cualquier, ya sea la clase que pertenezcan, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o cualquiera, ¿sí?, están íntimamente vinculados unos con otros. Por lo que la materialización de uno significa la materialización de otros, pero también la lesión de uno significa la lesión de otros. Esto es algo así como una suerte de telaraña, ¿sí? En donde nosotros tocamos, ¿no es cierto?, un hilito y eso va a generar una vibración que se va a transmitir en mayor o en menor medida a las diferentes partes de la telaraña. Yo utilizo este ejemplo porque lo que nosotros tenemos que entender es que los derechos humanos se van a plasmar como una suerte de red. Están todos interconectados y por lo tanto, no es cierto, son interdependientes y además se complementan unos
con otros. ¿Por qué? Porque se refieren a diferentes aspectos vinculados a diferentes situaciones inherentes a lo que es la dignidad humana, la libertad, la igualdad, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la lesión de uno de esos derechos va a afectar en mayor o en menor medida otros derechos, ¿sí? Pero además, la generación, la creación, el reconocimiento de estos derechos, ¿sí? Y en la medida en que se vayan especificando, ¿sí? Se vayan expandiendo, permite una complementación, ¿no es cierto?, también de esos aspectos. Son irrevocables o inderogables, ¿sí? Eso se vincula mucho con el principio de progresividad y no regresión, ¿sí? Y con también una característica que vamos a examinar a continuación. ¿Por qué? Son irrevocables o inderogables porque al ser conquistas sociales, al provenir de luchas sociales, ¿qué sucede? Eventualmente a futuro, ni los instrumentos internacionales ni el ordenamiento jurídico puede eventualmente desconocerlos o dejarlos sin efecto, ¿sí? Un derecho que ya está reconocido debe estar consolidado y un instrumento posterior que venga no puede simplemente de un plumazo decir, bueno, este derecho ya no existe, ¿sí? Eventualmente, ¿no es cierto?, eso o se queda así o vamos a tener que buscar alternativas en el marco del principio de progresividad, es decir, ampliarlo, progresar, profundizar. No discriminan negativamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Van a proteger en igual medida a todo ser humano, porque en el marco del concepto de igualdad se fundan en un trato igual en situaciones o supuestos iguales y admiten solamente un trato diferente en situaciones o supuestos diferentes, ¿sí? Pero sin discriminar negativamente en ninguno de los casos. Son exigibles y justiciables. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos no pueden ser más entendidos como simples o meras declaraciones de buenas intenciones, ¿sí? Declaraciones de orden moral que están vinculadas simplemente a que las autoridades potestativamente, si desean, cumplan o no cumplan con ellas. No, están vinculados, ¿no es cierto?, a que pueden ser exigidos ante las autoridades en el ámbito nacional e inclusive en el ámbito internacional cuando las autoridades nacionales no han actuado para su respeto, su reparación, etc. ¿Sí? Por lo tanto, no es cierto, ya no hablamos más de simples declaraciones, sino estamos hablando básicamente de que se traducen en exigencias de tipo jurídico y por lo tanto susceptibles de ser justiciables, es de que para lograr su cumplimiento se pueda acudir a instancias jurisdiccionales. Son progresivos. Se dice que son progresivos por tres razones. ¿Por qué? Porque un nuevo derecho, es decir, la creación de un nuevo derecho, no excluye ni deja sin efecto uno anterior, ¿sí? En segundo lugar, con la evolución de la sociedad se van a ir incluyendo a la categoría de derechos humanos muchos que antes no lo eran y van a surgir nuevos que pueden ser incluso más específicos. Finalmente, su interpretación siempre debe ser extensiva, ¿sí? Es decir, ampliando su contenido y nunca restringiéndolo, ¿sí? Se va a tener que hacer cualquier interpretación de manera progresiva, es decir, interpreto a futuro el derecho y lo mantengo como está o eventualmente progresa, eventualmente se profundiza, se amplía, ¿sí?, su rango, su ámbito de aplicación, su alcance, ¿sí? Pero jamás puedo retroceder. Son protegidos internacionalmente. Además de ser justiciables y exigibles a nivel nacional, estos derechos van a tener una protección reforzada, porque su protección no se agota en las instancias nacionales, sino que su protección también puede o tiene viabilidad a través de instancias internacionales, ¿sí?, de órganos jurisdiccionales de tipo internacional. Un ejemplo de ello es lo que sucede, ¿no es cierto?, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En diversos casos ya ha actuado respecto a Bolivia, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones que se le han ido planteando, ¿sí? Finalmente, hablemos de la clasificación de los derechos. Existen diferentes clasificaciones de los derechos, pero la más común, la más ampliamente difundida es la clasificación en cuanto a generaciones de derechos. Esta clasificación tiene un carácter histórico porque va a clasificar a los derechos en la medida en la que van a ir surgiendo, ¿sí?, en la medida en la que van a irse reconociendo y de ahí su denominación, primera generación, segunda generación, etc.
va a surgir de una propuesta de Karel Balzac, efectuada en 1979, ¿sí? Que surge básicamente tomando la división de las tres ideas centrales de lo que fue la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, pero con el aditamento de que Balzac, ¿no es cierto?, va a proponer que se mantenga como criterios para clasificarlas la libertad, la igualdad, pero en lugar de la fraternidad, él va a incorporar el valor solidaridad. Él clasifica a los derechos humanos en tres generaciones, ¿sí? Actualmente ya se reconoce una cuarta generación. ¿Cuál es la primera generación? Santagati dice que los derechos de primera generación se pueden conceptualizar como aquellos derechos que se atribuyen a las personas, bien en cuanto a personas en sí mismas, consideradas como tales, bien en cuanto que ciudadanos pertenecientes a un determinado Estado y que suponen una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado en cuanto a qué ámbitos de exclusión o autonomía respecto del poder del mismo, y por lo tanto surgen históricamente como derechos civiles y políticos. ¿Sí? Es que la dicen, ¿cierto? Estos derechos van a surgir como limitaciones al poder de la autoridad pública esencialmente, ¿sí? Que se traducen en el compromiso del Estado, en el compromiso del poder para no intervenir en ciertos y determinados ámbitos de la vida y actividad de cada individuo, ¿sí? O hacerlo solo bajo determinadas condiciones que tienen que ser sumamente escasas, restrictivas, para así permitir, ¿no es cierto?, a los seres humanos desarrollarse en el marco de ese primer valor que es la libertad. Básicamente, en cuanto a esos derechos, vamos a ver que esta primera generación responde a una concepción liberal del hombre, ¿sí? Y desarrollada en el marco del valor supremo libertad, exaltado, ¿no es cierto?, a partir de la Revolución Francesa. Los derechos humanos que corresponden a esta generación se señalan en la doctrina que serían los derechos civiles y políticos y que se constituyen sobre todo en obligaciones negativas para el Estado de imponerle el deber de abstenerse de invadir el ámbito individual de cada persona, suprimiéndolos o restringiéndolos. ¿Sí? Entre estos, ¿cuáles vamos a encontrar? El derecho a la vida, a la libertad física, a la igualdad ante la ley, a la propiedad privada, al honor, a la buena imagen, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de pensamiento, opinión, religión, etc. ¿Sí? Derechos humanos de segunda generación. Se los denomina también derechos económicos, sociales y culturales, o son los denominados DESC. ¿Sí? Surgen como una garantía del bienestar de los seres humanos en estas áreas, ante la explotación derivada de la revolución industrial. La coyuntura histórica ciertamente es la que marca el surgimiento de derechos porque, como hemos señalado, al ser conquistas sociales, luchas sociales, eventualmente la coyuntura, el contexto histórico va a marcar la orientación de esa lucha para conseguir estos derechos, para conseguir estas prerrogativas, arrancárselas al poder. Esto se da entonces porque las libertades y la participación que suponían los derechos de primera generación no resultaban suficientes para garantizar el bienestar de los seres humanos en el marco de una sociedad ya industrializada. Dice Santagati, los derechos económicos, sociales y culturales son aquel conjunto de derechos prestación que consisten en especificar aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la obtención de prestaciones de cosas o de actividades dentro del ámbito económico-social frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado y frente a grupos sociales dominantes. El derecho internacional dice que constituyen obligaciones positivas para la gestión del Estado en el orden social, económico y cultural. ¿Sí? Estos entonces se van a ver vinculados, ¿no es cierto?, sobre todo a aspectos de orden social y económico. Por ello, dentro de estos vamos a encontrar el derecho al trabajo, el derecho a una justa remuneración, a una remuneración equitativa por el trabajo desarrollado, el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, a la igualdad de oportunidades para efectos de promoción, limitación de la jornada laboral, corresponde a esta generación de derechos. Tercera generación. La tercera generación ya parte de la consideración de los derechos en función de el ser humano y su entorno, el ser humano articulado en grupos sociales, y básicamente estos van a corresponder a los denominados derechos colectivos. Por lo tanto, dice Rivera,
Los derechos de tercera generación son aquellos que responden a una concepción del hombre y su entorno, es decir, el hombre y su hábitat, por lo que se relacionan con su territorio, su cultura, costumbre. Sus titulares ya no son los seres humanos, ¿sí? Considerados de manera individual, sino van a ser colectividades humanas como las minorías étnicas, políticas o grupos religiosos. Los derechos de este grupo, dice Rivera, se sustentan en aceptar que todos los pueblos deben tener derecho a un mínimo de condiciones que permitan su desarrollo, sobre todo su supervivencia, la conservación de sus tradiciones, la conservación de su cultura y a través de ello la conservación de su hábitat. Entre los derechos de tercera generación está, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, a un orden ecológico equilibrado, a la identidad cultural, al uso y respeto de la lengua materna, a la libre determinación de los pueblos, que se cobró mucha importancia en el marco de lo que es el reconocimiento de las naciones indígenas originarias campesinas, ¿no? El derecho a la paz, el derecho al desarrollo humano sostenible y sustentable, etc. Finalmente, los derechos de cuarta generación. Estos han derivado, estos no fueron contemplados por las ideas de Karel Balzac, ¿sí? Él llegó hasta la tercera generación, estos son posteriores, ¿sí? Obviamente, esto patentiza el continuo proceso de progresividad, especificación y expansión, ¿sí? Los diferentes procesos. Porque estos van a surgir de la revolución tecnológica que se ha dado en el siglo XX, sobre todo con la generación de las denominadas tecnologías de la información y comunicación, que nosotros vemos que se ven, por ejemplo, en el Internet, en el uso mayoritario, ¿no es cierto?, de celulares inteligentes, el acceso a la red, las redes sociales, etc. ¿Sí? Eso ha provocado el surgimiento de la, entonces se llamaba sociedad, ¿sí?, de la información, que a su vez generó el surgimiento de los denominados derechos humanos cuarta generación. Esos derechos se van a relacionar a la incidencia que pueden tener las tecnologías de la información y comunicación o TICs en la vida de los seres humanos, ¿sí? Van a consistir básicamente en las libertades y derechos digitales, ¿sí?, de los que se goza en ese espacio digital articulado por las TICs y cuya singularidad determina que su reconocimiento y regulación por parte de los estados sea un verdadero reto. ¿Sí? Es en este marco, en esta generación de derechos, que encontramos el ejercicio que hacemos de la libertad de expresión u opinión a través, por ejemplo, del Facebook, ¿sí?, que si bien puede tener un sustrato similar, va a tener connotaciones sustancialmente diferentes a lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, de manera personal, a través de un medio impreso, etc. Por ello, ¿no es cierto?, para la viabilización del uso de las TICs, entre otros, vamos a encontrar que entre estos derechos se encuentra el acceso o alfabetización informática. Hoy por hoy se habla del analfabetismo funcional respecto a personas que no pueden manejar tecnología que les permita acceder a eso, el derecho a acceder al espacio digital en condiciones de igualdad, el derecho al acceso y uso del espectro radioeléctrico, de la infraestructura para los servicios en línea, el derecho a la autodeterminación informativa, al habeas data, a la seguridad digital, a la privacidad digital, etc. ¿Sí? Hoy por hoy, entonces, tenemos que la trascendencia de los derechos humanos marca ya todos los aspectos de nuestras vidas. Y en el caso boliviano, tendríamos que entender de que estos se han proyectado de tal manera a nuestro ordenamiento jurídico que ya no tiene mucho sentido distinguir derechos fundamentales de derechos humanos. Por lo tanto, todos estos criterios que se pueden enfocar, que se pueden vertir respecto a los derechos humanos, considero yo que son plenamente aplicables a lo que van a ser también los derechos fundamentales. ¿Sí? Muy bien, a modo de conclusión, considero yo que esta propuesta de hablar de derechos humanos y derechos fundamentales no está sustentada simple y llanamente por consideraciones de tipo doctrinal, sino que además de esas consideraciones de tipo doctrinal, tiene un sustento normativo, hemos visto, la Constitución, ¿sí?, pero también ha sido ya ratificada a través de un sustento jurisprudencial, como es la sentencia 110-2010-E, emitida por el Tribunal Constitucional y que es vinculante, ¿sí? A partir de eso, obviamente, esta postura cobraría mucha fuerza, pero el debate eventualmente no puede ser cerrado como en muchos de los aspectos jurídicos que nos van a llevar, ¿no es cierto?, a entender de bajo cierta argumentación, bajo ciertos criterios, ¿no es cierto?, una realidad puede
conducirlos a determinar o establecer ciertos criterios, pero bajo otros, ¿no es cierto?, que pueden resultar eventualmente quizás a futuro razonables o un cambio de coyuntura, podemos tener otro entendimiento. Con eso concluyo. Quiero agradecerles por su participación y por su atención. Pasaríamos, en caso de ser así, a cualquier tipo de consulta, comentario que ustedes deseen hacer. Si es que existe alguna persona, le voy a rogar que levante la mano y, de no ser así, concluiríamos con nuestra sesión, invitándolos a que el día sábado estén puntuales. El tema es sumamente interesante que van a hablar, porque es un tema complementario que les va a hablar ya de la tipología fundamental, ¿no? Y el disertante realmente es una persona que tiene un conocimiento realmente muy elevado sobre esto. Muy bien, estoy atento entonces. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ninguna. Concluiríamos entonces nuestra sesión de la fecha. De esta manera y a esta hora, agradeciéndoles nuevamente por su participación, por su apoyo y sobre todo por su atención. Un gusto de saludarlos, queridos alumnos. Que tengan ustedes una buena noche. Con los que correspondan, nos vemos el día de mañana en clases. Un gusto de saludarlos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, Hasta luego. Que les vaya bien. doctor, Un una gusto. consulta, perdón. El grupo 1.8 teníamos clases, ahora vamos a pasar o ya no. No creo. Ya, está Me bien. declararon en comisión para este evento, entonces no, yo la verdad no tengo previsto ya ir a la carrera. Ya está bien, doctor, entonces nos Ya. vemos seguramente el siguiente jueves. El siguiente jueves. Un gusto Está bien, saludarlos. doctor. Que estén bien. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.